Vamos a hablar de la arquitectura griega, los conceptos básicos que forman parte de la unidad temática 2, las civilizaciones originales de la historia de la arquitectura occidental y americana. Para empezar a hablar de la arquitectura griega tenemos que ver primero el contexto. Como ustedes saben, hablar de contexto implica hablar del lugar o del espacio donde se desenvuelven los acontecimientos y también del tiempo. Para hablar de Grecia, primero tenemos que ubicarnos en el mapa mundi. Sabemos que Grecia está en la península balcánica. Y para hablar de la Grecia antigua tenemos que pensar que la civilización griega comienza con la isla de Creta y con la zona de las islas aledañas para luego avanzar sobre el continente. Primero tomando el Peloponeso y luego yendo hacia el norte, donde se configura la Grecia clásica, en lo que ustedes ven delineado con líneas de puntos hacia el norte de la península y el borde del Asia Menor, es decir, de la zona de Turquía. En cuanto a los periodos en que se divide la cultura griega, primero tenemos el periodo egeo, que es el periodo más antiguo, que se divide a su vez en el minoico, el cretense y el micénico. Luego el periodo helénico, que para nosotros es el más importante, ya que lo compone el arcaico y el clásico. El clásico es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de realizaciones a nivel arquitectónico, que va del 496 al 336 a.C. Y finalmente el periodo helenístico, que va a ser el periodo de Alejandro Magno, que es rey de Macedonia y que se apropia del territorio de Grecia hasta ese momento y lo hace crecer hasta límites inconmensurables e impensables para lo que había sido Grecia hasta ese momento. Ahora lo vamos a ir viendo en un mapa. En este periodo, un acontecimiento importante es que para el 146 a.C., es decir, a mitad del periodo helenístico, Grecia es anexada al Imperio Romano como provincia. Bien, acá tenemos los tres periodos representados, uno consecutivamente detrás del otro. El periodo egeo, que es el más antiguo, donde la configuración a nivel de arquitectura era muy primitiva. Si miramos un poquito hacia la izquierda, en la parte inferior, vemos que hay columnas que se asemejan más bien a las de la arquitectura asiria o la arquitectura egipcia. Mientras que el helénico, que es justamente la zona de nuestra Grecia, la Grecia que vamos a estudiar nosotros, donde el territorio incorpora parte de Turquía, la costa turca, por supuesto el sur de Grecia, el Peloponeso, las islas, Creta y el sur de Italia. Y como vemos, el tipo de arquitectura es lo que nosotros usualmente conocemos como arquitectura griega. Para luego pasar al helenístico, y allí vemos en el mapa cómo toda Grecia crece hasta incorporar no solamente la zona alrededor del Mediterráneo, sino también el Asia Menor y el Lejano Oriente, mientras que también ocupa el norte de África, o sea, la zona de Egipto. Los periodos que vamos a ver con mayor detenimiento van a ser el periodo helénico y el periodo helenístico. Durante el periodo helénico vamos a ver que lo propio en cuanto a ciudad es la aparición de la ciudad-estado. Esto implica ciudades autónomas que se autogobiernan, que son de pequeño tamaño, que son muchas y que en momento de tener que defenderse se aunan para luchar contra un enemigo común, en lo que se llama una confederación. Las características también en cuanto a la traza de estas ciudades, como puede ser la propia Atenas,
es que son tramas irregulares donde primero se van ubicando las viviendas y el espacio que queda entre cada vivienda constituyen las calles. En cuanto al tipo de mundo que se desarrolla o del tipo de cosmovisión de este segundo periodo, pero para nosotros el primero más importante, que es el periodo helénico, es que lo importante para el griego de la época clásica es reunirse en los espacios abiertos donde practica la filosofía, donde se instauran justas distancias entre cada individuo, no estar demasiado lejos ni demasiado cerca, donde se resguarda y se respeta la propiedad privada y la libertad individual de cada individuo, y donde cada uno es un centro, ocupando tanto la función sacerdotal como militar, en el sentido que cada griego defiende a su propia ciudad, a la ciudad natal, y también es sacerdote de su familia cuando tiene que realizar un rito. En este sentido, se respeta al individuo dentro de la estructura de la ciudad-estado. Luego tenemos las ciudades propias de la ciudad helenística, del período helenístico, que son ciudades planificadas, que generalmente son colonias del Imperio de Alejandro, como estas que vemos aquí, arriba la ciudad de Mileto y abajo la ciudad de Priene. Son ciudades que al ser planificadas se intelectualiza que existe una trama regular en damero, con calles paralelas, donde lo primero que se traza es la calle y luego las viviendas van ocupando las manzanas que quedan adentro. Por supuesto, el gobierno en este caso termina teniendo dimensiones incalculables, crece desmesuradamente, y en ese sentido también el estatus del individuo se ve correspondientemente reducido. A diferencia de lo que sucedía en la ciudad helénica, aparece el luchador profesional o la casta militar y la casta sacerdotal, es decir, grupos profesionales que luchan defendiendo a un pueblo que puede no ser el propio, sino que de alguna manera defienden en tanto y en cuanto se les retribuya con una paga. Es la aparición de los mercenarios. Por tanto, los ejércitos y también los sacerdotes parecen intercambiables, ya que son cuerpos profesionales que nada tienen que ver con algún tipo de unión o vínculo con la ciudad a la que defienden o a la que prestan el servicio sacerdotal. Este es un ejemplo de los dos sistemas de trama. Primero tenemos en el fondo la trama de la ciudad planificada, es decir, de la ciudad helenística, donde primero se ocupa el espacio con las calles en retícula y se rellena cada cuadrante con viviendas. La otra, es decir, la que se encuentra en el recuadro más pequeño, es el tipo de ciudad helénica, donde primero se ubican las viviendas y el espacio intermedio, intersticial, va a constituir la calle. Lo que hay que entender en historia es que un sistema cultural y político da una tipología de ciudad que le es inherente y un tipo de arquitectura también afín con ese sistema cultural y político. La ciudad se denomina polis, que significa muchos. Como decíamos hoy, en cuanto a la ciudad helénica, es una comunidad de iguales, es decir, una democracia donde se debaten de igual a igual las cosas propias de la ciudad. Platón considera como ideal en cuanto a tamaño una ciudad de 5.000 habitantes. El otro modo de entender cómo podía ser una ciudad en cuanto a la cantidad de habitantes era de que se consideraba que la cantidad de gente
que podía constituir una misma ciudad es la que se reunía en un ágora y podía escuchar a un orador. Ese era el tamaño ideal para una ciudad. Por eso se darán cuenta que se tratan de ciudades pequeñas. Va a haber entonces diferentes programas o funciones que van a ir desde los espacios privados a los espacios públicos. Entre los espacios privados encontramos la casa, que como ven es un edificio muy austero, prácticamente un cubículo, donde podemos ver una sucesión de habitaciones alrededor de un patio. Este patio generalmente con una galería y que no siempre forma parte del centro de la composición, por lo menos no del centro simétrico de la composición. Si vemos hacia afuera, tiene muy pocas aberturas, no tiene, ahora veremos una alzada y vamos a ver que no tiene prácticamente decoración, ya que el griego en realidad lo ocupaba como espacio para comer y dormir. La actividad del griego básicamente era pública y a cielo abierto, es decir, en este sentido los espacios de grandes masas, de grandes congregaciones, eran las preferidas por los griegos, y es así que justamente los programas públicos son los que se han desarrollado. Vemos acá cómo la casa realmente es una vivienda muy sencilla, muy austera, con techo a dos aguas o a un agua, generalmente de teja, con estructura de madera, con mampostería portante encalada, con pocas aberturas, las mínimas necesarias para que funcionalmente la casa no tenga inconvenientes, con aberturas mínimas también en cuanto a ventanamiento, y pueden ver que prácticamente no tiene decoración. Como espacio público más importante tenemos el ágora, que es, como dice aquí, el antecedente más antiguo de la plaza. Tiene el ágora funciones tanto cívicas como religiosas y comerciales. Particularmente este ágora, que es el de Atenas, corresponde al siglo V a.C. Funciona aquí la asamblea, es decir, la asamblea de representantes del demos o pueblo se reúne en lo que se llama el buleterio. En este caso tenemos un buleterio antiguo y un buleterio nuevo, que son los dos edificios prácticamente hacia el centro, en la parte izquierda, donde podemos notar que uno de ellos tiene como un sistema de gradas en su interior. Esto funciona como si dijéramos actualmente una especie de congreso o senado. Por otra parte, también un templo, que lo vemos aquí, está incluso en un desnivel, en una zona más alta del ágora, y que lo podemos encontrar hacia la izquierda, en la parte superior sobre los buleterios. Por supuesto, esta es la función religiosa. Y después las estoas, que las encontramos en la parte baja, que es esa sucesión de habitaciones iguales en forma alineada, y por el frente tienen un sistema porticado de galería, y que servía tanto para funciones comerciales, ya que allí se alojaban los mercaderes para vender sus cosas, o también para protegerse de la lluvia en algún momento o del sol, algún orador, por ejemplo, que quisiera hablar a todo el pueblo en la plaza. Hacia la derecha tenemos la Casa de la Moneda, que es también parte de las funciones comerciales. El teatro es un espacio público a cielo abierto muy importante. El teatro surge en Grecia, especialmente en la Grecia clásica,
donde se deja de lado los ritos aldeanos de las comunidades primitivas, que tienen que ver con la fecundación, con las estaciones del año y que tienen más bien carácter religioso, para transformarse en otra cosa. Tampoco es el espectáculo que hoy conocemos como teatro actualmente, sino que es un lugar donde los acontecimientos especiales, importantes de la ciudad, que a veces eran incluso problemas o cuestiones controvertidas, se dramatizaban junto al pueblo en este espacio, y el pueblo entonces participaba activamente de lo que estaba sucediendo en esta especie de reunión del común, que tenía aparte, como siempre, tres partes, ¿no es cierto? La parte de gradas, que por otro lugar se hacía en la propia colina de la montaña, en la propia ladera, o sea, utilizando el desnivel natural de la montaña. Tenía la zona del coro, que es la parte más amplia, central, y luego la escena. En estas tres partes, de algún modo, se discutían los problemas importantes de la ciudad y se dirimían muchas veces o se zanjaban cuestiones problemáticas o críticas para la sociedad. Es importante que hagamos esta diferencia respecto a los teatros que vienen después, en el sentido de que se trabaja absolutamente con el entorno natural, se lo respeta e incluso se aprovecha como parte del escenario de este teatro o de telón de fondo a la propia naturaleza, no siendo necesario colocar ningún soporte arquitectónico que haga las veces de telón de fondo. Otro espacio o edificio muy concreto y muy importante que alberga funciones religiosas es el templo. Aquí tenemos el desarrollo de una tipología. Es decir, el templo va a tener elementos que siempre se repiten y que de manera quizás un poco alterada o transformada en una sucesión de ejemplos se vuelven a repetir, siempre los mismos. Esos elementos son la cela o naos, que es la habitación principal donde se guarda la estatua del dios o la diosa al que está dedicado el templo, el pronaos, que es como un elemento de acceso y que generalmente siempre tiene dos columnas inantis, o sea, en la zona delantera. Esas dos columnas, que sería el templo que estamos viendo a la derecha en alzada, a veces puede multiplicarse y armarse todo un pórtico sin paredes en la parte delantera. Por lo tanto, el pronaos se convierte nada más que en un espacio que virtualmente por columnas se separa del exterior. Pero como estas tipologías que vemos aquí, podemos ver otros casos que siempre respetan los mismos elementos. Es importante decir que a veces se incorpora un elemento, un habitáculo en la parte trasera, que está destinado a albergar las ofrendas o el tesoro del dios. Ahora lo vamos a ver. Aquí vemos un poco más desarrollada la tipología, ya en este caso con pronaos, naos y opistodomos sucesivamente. Y después una serie de columnas que giran en torno al edificio y que lo separan del exterior virtualmente. Esa columnata perimetral se va a repetir también en la mayoría de los edificios. Después vamos a ver cómo el número de columnas y las proporciones o relaciones que hay entre las medidas del ancho y el largo de los templos está absolutamente normada por lo que llamamos la sección áurea. Esta es la tipología del templo griego, la más común, y aquí lo vemos en alzada. Ese es el lenguaje y estas son las proporciones que adoptan en general. Ahora nos vamos a detener un poco más adelante en cada uno de estos elementos. Este es el Partenón, el templo más importante y el que sirve de referencia de la Grecia clásica.
está ubicado en la Acrópolis y es un templo relativamente atípico en el sentido que en vez de 6 columnas por delante tiene 8. Otro espacio público importante y que alberga a los templos son los santuarios o acrópolis. En términos generales, Acrópolis nombra a una ciudad alta, que es así como comienzan siendo estos santuarios, ciudades altas, de manera que queden protegidas de los avances de los enemigos y que tengan vista sobre su entorno, como es el caso de la propia Atenas. Luego la ciudad baja al llano y queda la zona de la cima de la montaña destinada específicamente para la zona sacra. Así se constituyen los santuarios, que son espacios sagrados donde se levantan los templos. También los santuarios tienen elementos tipológicos, es decir, elementos que siempre se encuentran en todos los santuarios, entre los cuales se encuentra como más importante la Acrópolis de Atenas que acabamos de ver, y que estos elementos tienen características específicas. Por ejemplo, el temenos. El temenos es la superficie donde se levantan los templos y pueden adquirir diferentes formas según el lugar donde se encuentre el santuario. En el caso de la Acrópolis de Atenas, sabemos que es en la cima de una montaña y por lo tanto el perímetro de la forma del temenos está constituida según el perímetro que tiene la cúspide de la montaña. Generalmente aquí los elementos que se empiezan a levantar como importantes, en primer lugar, son los templos, pero también otros templos secundarios y, lo que es muy importante, la puerta al santuario, que se llama propilios y que lo vamos a ver un poquito más adelante. El elemento que limita al santuario se llama períbolo. Es una pared circundante que recorre todo el perímetro del temenos. Puede ser un muro contundente alto o puede ser incluso más bajo, pero da unidad material a todo el sistema del santuario. En general se interrumpe para dar lugar a las puertas al santuario, que son los propilios. Los propilios son los pórticos de entrada, generalmente tienen características arquitectónicas contundentes, que generalmente es una especie de pórtico o de pórticos unidos con columnas inantis, o sea, en la zona delantera del pórtico, y puede incluso no tener arquitectónicamente ninguna configuración, es decir, puede constituirse simplemente como la abertura del períbolo por el cual comienza o entra la procesión al santuario. Hay que decir que el rito religioso en esta época se constituye como una procesión en el que va el sacerdote junto al pueblo y que llevan en sus manos alguna ofrenda animal que va a ser sacrificada en la zona del altar que se encuentra frente al templo. El templo normalmente tiene su acceso en el lado este, en el sentido en que este punto cardinal es el del nacimiento del sol y tiene este carácter simbólico. Como decíamos, el templo o los templos son los elementos más importantes del santuario y es frente a su entrada donde se realiza el rito o el sacrificio. Generalmente, como decíamos hoy, está la estatua de la divinidad depositada en su interior, pero también se depositan en él los tesoros y las ofrendas. También tiene su entrada en el este y el peristilo, que es la sucesión de columnas que gira alrededor del templo, hace las veces de una transición entre interior y exterior. El altar, como decíamos, es el lugar donde se realizan los ritos religiosos, donde se hacen los sacrificios. Puede constituirse como una piedra o banco de piedra frente a la entrada del templo. Acá hemos puesto varios ejemplos diferentes y la situación del altar siempre es al este,
Ahí pueden ver la localización de los puntos cardinales. En el caso particularmente de la Acrópolis de Atenas, en el Partenón, no hay un lugar específico en cuanto a arquitectura que contenga el altar, sino simplemente se trata de la zona este del santuario, delante de la fachada frontal, digamos, del templo más importante, que es el Partenón. La estoa es un elemento que puede encontrarse tanto en un santuario como veíamos hoy en el ágora. Es un edificio que se constituye por una hilera de habitaciones que se resguarda por delante con una sucesión de columnas que arman una galería o una zona porticada que sirve para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, en el caso de la Acrópolis de Atenas, se encontraba, ni bien se pasaba los propilios, y servía para descanso de la gente que participaba de las procesiones. El tesoro es una zona independiente donde se guardan los tesoros a los que se lleva para dedicar a la diosa o al dios de cada templo. No siempre se encuentran los santuarios y a veces incluso están en el interior de los templos. Las esculturas son, aparte de la escultura que teníamos dentro de los templos dedicados o dedicadas a las diosas, estaban también las esculturas de grandes dimensiones que estaban ubicados sobre el temenos, es decir, al aire libre, fuera de los templos. En el caso particularmente de la Acrópolis de Atenas, tenemos una gran estatua, una gran escultura dedicada a la diosa Atenea Partenos, bien frente a la entrada de los propilios. Y después también, en algunos casos, se encuentran los árboles o bosquecillos sagrados, que en la Acrópolis de Atenas es un olivo sagrado que se encuentra en un lugar, en un recodo del Erectión. Como ustedes saben, nosotros para describir pormenorizadamente cada uno de los espacios arquitectónicos, tratamos de pautar esa descripción desde los diferentes aspectos que constituyen la arquitectura. Entonces vemos los aspectos formales, los aspectos funcionales, los aspectos espaciales y los tecnológicos. En este caso hemos tratado de agrupar algunos de ellos de manera de hacerlos un poco más sintéticos, pero en principio lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los aspectos formales de la arquitectura griega en términos generales. En lo formal, el lenguaje del templo es una de las cosas más importantes. El lenguaje en la arquitectura es cómo se expresa la arquitectura, es decir, es una manera de comunicar no a través de un lenguaje escrito ni de un lenguaje hablado, sino de un lenguaje expresivo. Esta es la configuración de un templo clásico de la Grecia helénica. En realidad, el origen del lenguaje griego tiene su génesis en el sistema constructivo griego de los templos más primitivos. En principio, los primeros templos fueron hechos en madera y todo lo que significaban los listones de madera que armaban el maderamen del techo y también los elementos de apoyo necesarios para darle algún tipo de cabezal a cada columna en el cual debería apoyarse una viga, y que todos estos elementos eran de madera, dan lugar luego a una cierta estilización y reproducción de estos motivos, pero ya en piedra, en mármol, que es lo que queda finalmente como lenguaje expresivo de los templos griegos. Una cuestión muy importante es la proporción en Grecia. El rectángulo de oro o rectángulo áureo se arma para los griegos como un módulo de control formal y geométrico de sus templos. En principio del templo, pero luego también de los otros edificios importantes. Es más visible el caso del templo, siendo este el edificio más paradigmático. Este rectángulo se constituye armando en un cuadrado, tomando la mitad del cuadrado, haciendo vértice
en la intersección entre la mitad del cuadrado y uno de sus lados, por ejemplo la base, y haciendo radio de giro desde ese punto hacia la diagonal opuesta, el punto opuesto en diagonal. Se rebate esa diagonal y donde corta el rebatimiento la línea del lado de la base, se levanta una línea paralela a uno de los lados del cuadrado. Y así se constituye un rectángulo que no es necesariamente ni el doble del cuadrado, ni siquiera se repite una mitad del cuadrado, sino que tiene una proporción exacta y que incluso se le asigna un número. Es decir, de la geometría surge también analíticamente una aritmética que le es afín. Así se constituyen también las espirales áureas, que es un modo de constituir cierta curvatura que se va achicando proporcionalmente hasta constituir una espiral. Los griegos veían de que todo era número, que todo era geometría primero y que todo era número, es lo que dice Pitágoras. Y veían en la naturaleza esta geometría implícita, en los caracoles, en la corola de las flores, en algunos vegetales, como por ejemplo en las coles o en los brócolis, en las espirales que se arman en las flores de estos vegetales. Es decir, que en la naturaleza y también en el propio cuerpo humano, que es parte de la naturaleza, se podía inscribir toda la sección áurea las veces que se quisiera. En definitiva, todo era proporcional. Así se repite la sección áurea desde sus utensilios, como por ejemplo el ánfora que encontramos aquí, hasta las plantas de sus edificios. Y por supuesto también en la alzada de los edificios. Por ejemplo aquí el templo más importante, que es el Partenón, inscripto en una superposición de dos rectángulos áureos. Otra cuestión importante eran las correcciones ópticas. Tanto perfeccionaban la visualización de sus formas, de las formas arquitectónicas y escultóricas, que incluso tenían el cuidado de contemplar en esas formas las deformaciones propias del ojo humano. Como ellos sabían que cualquier elemento horizontal, como una viga, por una cuestión de deformación del ojo, daba una sensación de que existía una especie de flecha o panza hacia abajo en esa línea horizontal, lo que hacían era justamente contemplar esto y agregarle a sus vigas o a sus elementos horizontales una especie de contraflecha o panza, digamos, un panseado, pero hacia la parte superior, de manera que luego con la visión y con el defecto que es propio de la visión de tirar las cosas hacia abajo en su parte media, se compensaran estos dos elementos, es decir, la contraflecha y la flecha, y finalmente se visualizara el elemento horizontal como perfectamente horizontal sin ningún tipo de flecha. Los órdenes griegos en cuanto a su forma y a su proporción se dividen en dórico, jónico y corintio. Tenemos el orden dórico, que tiene una cornisa, tiene triglifos y metopas, que son los elementos de A3 que aparecen en el friso, y las metopas son los intersticios que se llenan, digamos, con algún tipo de grabados o esculturas o bajorrelieves, y que generalmente empiezan siendo tablas de arcilla y que luego se materializan en piedra o mármol. Entonces, triglifos y metopas van a constituir el friso. Luego viene el arquitrabe, que es la viga horizontal, el ábaco, que es un pequeño dado chato que se encuentra por debajo de la viga y por encima del capitel, el capitel, que en el caso del dórico es un capitel muy sencillo, muy austero, luego el fuste, que en este caso lo tenemos cortado por una cuestión de representación, pero que en cuanto a proporciones era igual a 6 veces el diámetro medio de la columna, es decir, la altura del fuste era 6 veces el diámetro medio de la columna,
que se utilizaba como parámetro o como patrón de medidas. Y luego, por supuesto, las escaleras, pero en este caso la columna no tiene base. Según Vitruvio, que es un arquitecto ya romano del siglo I, viendo, ¿no es cierto?, las producciones griegas, dice que este orden dórico tiene un carácter más bien masculino por su fortaleza. El orden jónico también tiene cornisa, pero en este caso un friso continuo con bajos relieves, es decir, que desaparecen trilifos y metopas, un arquitrabe dividido en 3 elementos horizontales, un capitel con volutas, y es por eso que se lo ha relacionado con los rizos de una mujer, un fuste que tiene estrías y cuya medida, cuya altura es igual a 7 veces el diámetro medio. Por otra parte, sí tiene base y luego de la base recién se apoya en las escaleras. También, según Vitruvio, este orden representaría a la mujer. El orden corintio, que es el último y el más complejo, tiene una cornisa, un friso continuo, un arquitrabe también dividido en 3 franjas, como el jónico, una columna que tiene base y ese fuste va a ser igual a 8 veces el diámetro medio de la columna. O sea, su altura va a ser igual a 8 veces el diámetro medio, es decir, va a ser más esbelto todavía. Y el capitel ya no tiene volutas, sino en este caso hojas de acanto, que es un vegetal propio de la zona y que le da esta configuración un poco más compleja a los capiteles. Según Vitruvio, en este caso, este orden simboliza al adolescente. Más allá de las formas y las proporciones que van adquiriendo cada uno de los órdenes, lo que es importante como concepto es entender que el orden es un sistema de relaciones proporcionales que tiene como módulo al diámetro medio de la columna y que generalmente ese diámetro medio va a ser la medida, parámetro, no solamente para la altura de la columna, sino también para los intercolumnios, para todo lo que es la base del templo, para el ancho y para el largo, es decir, todas las medidas del templo están regulados por una medida patrón que es el diámetro medio de la columna. Esta idea del sistema de relaciones proporcionales definen el orden. El sistema con el que se sustenta el edificio griego es el trilítico. Se llama trilítico en alusión a que lo componen 3 litos o 3 piedras, 2 verticales y una horizontal que se posa sobre las otras 2, y es así como se sostiene todo el edificio. Es importante ver acá que este sistema trilítico es estructural porque está sosteniendo el edificio, pero a su vez también es formal en el sentido que expresa un orden determinado en sus proporciones y en la propia forma de los capiteles. En cuanto al espacio griego, nosotros decíamos antes que un sistema cultural y político siempre da una determinada tipología de ciudad, pero también podríamos decir que este sistema cultural y político condiciona a una determinada concepción espacial. Es interesante ver en la concepción del espacio griego como leyes y reglas universales o abstractas, como puede ser la geometría y por la que se rige toda su arquitectura y su escultura, se compenetra y se relaciona y se vincula empáticamente con situaciones singulares que son lo concreto, es decir, el problema con el que se deben enfrentar, y que generalmente esto concreto está asociado al paisaje. Es así que podemos decir que la arquitectura griega tiene la flexibilidad para adoptar lo rígido de las normas y las leyes a situaciones nuevas y particulares en todos los órdenes, es decir, que lo universal de las reglas matemáticas y geométricas se adaptan a la singularidad del terreno.
Es interesante ver cómo la invariabilidad en la estructura del espacio y las limitaciones técnicas, porque de hecho son estructuras muy simples y que prácticamente se circunscriben a tener elementos como el entablamento y las columnas, repitiéndose, sin embargo, pueden adquirir mucha variedad en función de la situación particular en la que se colocan. Es decir, que en la relación del paisaje es donde encuentran su variedad. Por eso allí adquiere mayor complejidad, es decir, es una arquitectura de una estructura simple, tanto desde lo constructivo, desde lo estructural, como desde lo espacial. Pero sin embargo, esta estructura siempre la misma, es decir, repitiendo prácticamente casi tipológicamente los mismos elementos, al enfrentarse a situaciones singulares del paisaje, empiezan a convertirse en variables distintas, una muy singular y muy diferente a la otra. Por tanto, tenemos en este sentido constantes, es decir, lo que siempre se mantiene igual, como la medición, la organización espacial, la escala humana, los llenos y vacíos, la composición geométrica, la relación con otros volúmenes y por otro lado variables, que son los requisitos de la finalidad específica, es decir, las funciones a las que se va a dedicar el edificio y las relaciones con el paisaje. Otra cuestión importante y particular del espacio griego es que el sistema casa-peristilo, es decir, casa-patio, casa-peristilo-patio, habitaciones en anillo alrededor del patio, de alguna manera se repite también en la ciudad y genera una estructura espacial que también es sucesión de viviendas alrededor del ágora o plaza. Vamos a ver ahora la Acrópolis de Atenas en particular, que es lo que se estudia como más paradigmático y que tiene que ver incluso con el práctico de ustedes. Como veíamos al visualizar la tipología de santuario, la Acrópolis, como todo santuario, tiene un propilios o puerta. Aquí vemos en una maqueta cómo tendría que haber sido el propilios cuando estaba absolutamente intacto. Esto que vemos a la izquierda es cómo queda hoy el propilios, hablando de las ruinas nada más. Pero se dan cuenta que es una especie de templo complejo que tiene a su vez otros pórticos a los costados y que no es un único templo cerrado, sino que tiene una cierta complejidad estructural y espacial. La procesión pasa por el intercolumnio mayor que se encuentra en este espacio porticado que encontramos al frente. Bueno, como veíamos también hoy en los santuarios, siempre tiene que haber un templo principal, en este caso el Partenón, que hemos visto sobradamente ya de qué se trata y más o menos cuál es su configuración formal. Y hay también un templo secundario que es un poco más complejo que el Partenón, incluso tiene un orden jónico, a diferencia del Partenón que es dórico, que es el Erectión, que en realidad está conformado casi por tres cuerpos: el templo del pórtico de las Cariátides, que da hacia el Partenón, el templo central o la cela central, y después un sistema de pórtico más alto y más elevado por un lado, pero también en el desnivel de todo el Temenos está con su base un poco más baja, ahora lo vamos a ver en alzada, que es un pórtico que da hacia el exterior, ¿sí? Aquí vemos los tres cuerpos, el de las Cariátides a la derecha, el templo en sí mismo, digamos, en el medio, y el pórtico hacia el exterior, que en realidad tiene vistas hacia el mar. En la Acrópolis de Atenas es importante ver cuál es el camino de la procesión. Entra por los propilios,
va subiendo, los propilios van acompañando esta subida de nivel hasta llegar al temenos, y luego se pasa entre el Erectión y el Partenón para llegar a la zona este del santuario, que es la zona de acceso al templo principal, que es el Partenón, y es allí donde se realizan los ritos. Es muy importante considerar de que una vez que uno llega al final de los propilios y se instala realmente en el temenos, siempre ve al templo principal, que es el Partenón, con una vista en ángulo. Es decir, ¿por qué no verlo de frente y verlo en ángulo? Porque lo que se pretende justamente es priorizar y valorizar la visión tridimensional, volumétrica del edificio y no la visión planar. Entonces siempre hay perspectivas angulares de todos los edificios desde el lugar de ingreso. Por otra parte, hay un movimiento también dentro de los propilios, que es lo que vemos aquí debajo. Decíamos que los propilios es una especie de templo que se va desarmando en la ladera de la montaña a medida que acompaña al caminante a subir hacia la propia entrada del temenos y luego finalmente hasta el santuario. Y en ese acompañar al caminante se va desarticulando en niveles. Por tanto, a pesar de ser siempre los mismos elementos, lo que decíamos hoy, entablamento y columnas, estos entablamentos y columnas, guardando por supuesto siempre la proporción, van acomodándose a las situaciones topográficas del paisaje. Siempre hay, caminando uno hacia la Acrópolis y ya en el propio santuario, una sensación de constante horizontal y vertical alternativamente, y de ascenso y descenso. Algo que es bastante difícil de explicar en el espacio griego porque probablemente está bastante alejado de lo que nosotros hoy consideramos como espacio arquitectónico, es que en el espacio griego se valora el espacio exterior al aire libre, y que ese espacio, que en este caso se da entre los templos, es decir, sobre el temenos, pero entre los propilios, el Erectión y el Partenón, es un espacio que ya se considera arquitectónico, a pesar de que no tiene límites concretos ni que tiene una forma determinada. Pero solamente la tensión corporal entre esos elementos que se colocan allí casi como obstáculos, como produciendo algo, digamos, para la sensación del que está inmerso en el temenos, eso mismo, esa sensación ya configura una sensación equiparable al del espacio arquitectónico. Y esto es bastante difícil de comprender y de explicar cuando nosotros tenemos más bien la concepción occidental del espacio encerrado. Para nosotros todo espacio es espacio arquitectónico en la medida que tenga límites contundentes y esté encerrado, ¿sí? Entonces es difícil hablar en términos tan virtuales y tan poco asibles, digamos, como son las tensiones o las fuerzas que se empiezan a dirimir aquí entre cada uno de los edificios, que por otra parte tienen una contundencia importante. Bien, esta es la bibliografía y por supuesto recuerden que tienen siempre el compilado de textos. En el caso de este tema lo tienen en el número 1, que abarca todo lo que es el tema prehispánico, Grecia y Roma.